¿Te has puesto a pensar por qué? Algunas mujeres que viven por su cuenta desprenden una energía tan intensa, tan atractiva, que parece que pueden cambiar el mundo solo con estar presentes, mientras que otras se sienten atrapadas en su soledad, como si cada día les pesara un poco más. La verdad, aunque parezca increíble, no tiene tanto que ver con la suerte o las circunstancias, sino con algo que la neurociencia ha comenzado a comprender de manera fascinante: cómo tu cerebro reacciona a la relación que tienes contigo misma. Antes de seguir, te animo a que te suscribas al canal, le des un like a este video y lo compartas con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque lo que vas a descubrir hoy puede ser un punto de inflexión en tu forma de ver la independencia, el amor propio y la verdadera satisfacción en la vida. Mira, hay una gran diferencia entre estar sola por obligación o por las circunstancias y elegir tu soledad de manera consciente desde un lugar de madurez, de crecimiento, de autoconocimiento. Esa distinción no solo mejora tu bienestar emocional, sino que realmente transforma la estructura de tu cerebro, altera tu química interna y cambia la manera en que los demás sienten tu energía. Durante años he visto, tanto en consultas como en estudios de neurociencia, algo que me sigue sorprendiendo. Las mujeres que aprenden a vivir solas desde la conciencia no se marchitan, sino que florecen. No solo logran una independencia emocional impresionante, sino que activan circuitos cerebrales que las hacen más resilientes, más creativas y, curiosamente, más atractivas, no porque lo busquen, sino porque emanan una fuerza interna que no depende de nadie más. El cerebro femenino está diseñado de una manera especial para manejar las emociones, las relaciones y la intuición. Su estructura, sobre todo en áreas como la ínsula, la amígdala y la corteza prefrontal, tiene una capacidad increíble para combinar la emoción y la razón. Sin embargo, lo que muchas mujeres ignoran es que ese potencial se activa por completo cuando dejan de vivir para los demás y empiezan a enfocarse en sí mismas. Cuando una mujer aprende a estar en su propia compañía, sin depender emocionalmente de una pareja o de la aprobación de los demás, se activa lo que podríamos llamar el circuito de la autovaloración, una red neuronal que une las áreas de la mente lógica con las emociones más profundas. Es como si el cerebro, al no requerir constantemente señales externas de validación, comenzara a crear su propia fuente interna de satisfacción. Pero alcanzar ese estado no sucede de forma automática. Necesita práctica, reflexión y una decisión firme. Hay que dejar de temer a la soledad. La mayoría de las mujeres no están realmente solas, están acompañadas por su propio miedo. Temor a no ser suficientes, a no recibir amor, a quedar fuera del guión social que establece que el valor de una mujer se mide por su habilidad para mantener una relación. Recuerdo a Elena, una mujer de 52 años que llegó a mi consulta completamente destrozada tras un divorcio inesperado. «Doctor, siento como si me hubieran quitado la mitad del alma», me decía entre lágrimas. «No sé quién soy sin él. No sé cómo vivir sola». En ese instante, Elena pensaba que su historia había llegado a su fin, pero lo que no sabía era que estaba a punto de iniciar la etapa más significativa de su vida, aquella en la que se descubriría a sí misma. El proceso fue lento pero transformador. Al principio su mente aún buscaba la dopamina, el neurotransmisor del placer, a través de la validación externa, una llamada, un mensaje, un recuerdo del pasado. Sin embargo, poco a poco, al empezar a invertir en su propio bienestar, su sistema de recompensa comenzó a reconfigurarse. La dopamina dejó de depender del cariño de los demás y comenzó a liberarse cuando Elena alcanzaba sus propias metas, cuando se tomaba un tiempo para cuidar de su cuerpo, cuando creaba algo con sus propias manos, o simplemente cuando se sentaba en silencio y podía experimentar la paz. Eso es lo que se conoce como neuroplasticidad dirigida,
la habilidad del cerebro para modificar su estructura en respuesta a nuevas experiencias conscientes. Y ese es el poder que todas las mujeres tienen, aunque pocas se atreven a aprovecharlo. La sociedad ha enseñado a las mujeres que su valor está fuera de ellas, que necesitan ser madres, esposas o compañeras para sentirse plenas. Pero la ciencia nos muestra otra realidad. El cerebro femenino tiene una capacidad enorme para generar autosuficiencia emocional. Cuando deja de buscar aprobación externa, se reorganiza para encontrar satisfacción en su propio crecimiento. Y lo más hermoso es que no se trata de renunciar al amor, sino de ponerlo en su lugar adecuado. Primero contigo misma. Primero, el cariño hacia ti misma, el respeto hacia ti, la conexión contigo. Desde ese punto, el amor que proviene del exterior ya no llena un vacío, sino que se suma a una completud. El temor a la soledad, en realidad, no es miedo a estar sola, es miedo a confrontarte contigo misma, miedo a descubrir lo que de verdad piensas, lo que sientes, lo que has mantenido en silencio durante años. Pero también es miedo a reconocer tu poder, porque cuando una mujer se encuentra verdaderamente, ya no puede volver a vivir en la oscuridad. Esa es la diferencia entre una mujer que sobrevive sola y una mujer que vive sola de manera consciente. La primera tiene miedo del silencio, mientras que la segunda lo busca. La primera espera que alguien venga a salvarla, la segunda se salva a sí misma. Y en ese camino de autodescubrimiento sucede algo increíble. Su energía se transforma, su mirada se vuelve más nítida, su voz más segura, sus decisiones más coherentes. Comienza a atraer personas, oportunidades y vivencias que resuenan en esa misma frecuencia de autenticidad. Por eso afirmo que hay mujeres que viven solas y se apagan, mientras que otras que también están solas se iluminan. No es la soledad la que marca la diferencia, sino el grado de conciencia con el que se enfrenta. Porque cuando aprendes a estar contigo misma, ya nunca más sientes esa soledad. Te vuelves capaz de acompañarte, de apoyarte y de celebrar tus logros. Y ese es el comienzo del viaje más significativo de tu vida, el de volver a encontrarte contigo misma. Elena tardó varias semanas en adaptarse al silencio de su hogar. Al principio ese silencio le resultaba pesado. Le recordaba cada charla que ya no tendría, cada pequeño gesto cotidiano que se había esfumado sin previo aviso. Era como si el eco de su vida anterior aún resonara en las paredes, pero con el paso del tiempo empezó a percibir algo diferente. El silencio comenzó a transformarse en un espacio, no en un vacío. En vez de escuchar lo que faltaba, empezó a prestar atención a lo que siempre había estado presente, su propia voz interior. Fue en ese instante cuando su verdadera transformación dio inicio, porque vivir sola de manera consciente no consiste en llenar el silencio con ruido, sino en aprender a escucharse sin temor. En la calma, Elena comenzó a descubrir aspectos de sí misma que jamás había notado. Su mente, que antes estaba enfocada en complacer, en sostener y en cuidar a los demás, empezó a mirar hacia adentro y sucedió algo asombroso. Su cerebro comenzó a reorganizarse. La neurociencia lo respalda. Cuando dejas de vivir para satisfacer a los otros y comienzas a atender tus propias necesidades emocionales, el cerebro activa nuevos patrones de conexión neuronal. Las áreas vinculadas a la autorreflexión y la toma de decisiones, como la corteza prefrontal, se fortalecen, mientras que las zonas que responden al miedo, al rechazo o al abandono, como la amígdala, disminuyen su reactividad. En otras palabras, cuando una mujer empieza a vivir desde la suficiencia interna, su cerebro cambia literalmente la forma en que procesa la realidad. Elena comenzó a darse cuenta de detalles pequeños. Ya no necesitaba que alguien le confirmara que estaba haciendo las cosas correctamente. Empezó a disfrutar de cocinar para ella misma, de organizar su espacio a su manera y de elegir qué música escuchar sin tener que preguntar a nadie. Con el tiempo,
Cada acción cotidiana se transformó en un acto de afirmación, en una forma de decirse a sí misma que es suficiente. Y es que la independencia emocional no se logra de la noche a la mañana, no surge como una revelación repentina, sino que se desarrolla como un músculo que se fortalece con práctica, paciencia y atención. Cuando una mujer empieza a tomar decisiones por su cuenta, su cerebro libera dopamina, no por la aprobación de los demás, sino por la satisfacción de un logro personal. Esa dopamina refuerza las nuevas conexiones neuronales, creando lo que los científicos denominan circuitos de recompensa internos. En otras palabras, el placer empieza a provenir de su interior, no del exterior. Este cambio en el cerebro tiene efectos muy profundos. Una mujer que comienza a disfrutar de su propio desarrollo personal empieza a experimentar una estabilidad emocional que antes le parecía inalcanzable. Ya no necesita el estado de ánimo de otra persona para sentirse tranquila. Su felicidad se vuelve más constante, más natural y más genuina. Y esa paz interior, aunque no se vea, se percibe y se siente. Es lo que hace que una mujer solitaria y consciente irradie esa energía magnética que todos notan, incluso sin poder explicarlo. A medida que Elena avanzaba, se dio cuenta de que empezaba a disfrutar de su propia compañía. Descubrió el placer de las mañanas tranquilas, de escribir sin apuro, de tomarse un café en silencio mientras observaba cómo la luz entraba por la ventana. Comenzó a comprender que la soledad no era una enemiga, sino una maestra, porque cuando una mujer se atreve a estar a solas consigo misma, lo que encuentra no es vacío, sino autenticidad. El camino no estuvo exento de momentos complicados. Hubo días en que el miedo regresaba disfrazado de nostalgia o de incertidumbre. Sin embargo, en esos instantes, Elena descubrió algo fundamental: la distinción entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo que no se puede evitar, como la pérdida, la ausencia y los cambios, pero el sufrimiento aparece cuando luchas contra lo que está sucediendo. Cuando finalmente dejó de oponerse a su nueva realidad, algo se desbloqueó en su interior. La mente femenina, al dejar de buscar la aprobación de los demás, se vuelve increíblemente creativa. Elena, que había dejado de lado su amor por la pintura durante años, un día decidió volver a agarrar un pincel. Lo hizo sin un plan específico, sin expectativas, simplemente por el gusto de crear. Y mientras combinaba los colores, sintió una energía que no reconocía desde hacía tiempo, la felicidad de existir sin tener que dar explicaciones. En ese momento entendió que su fortaleza no provenía de tener a alguien a su lado, sino de sentirse completa en su propia compañía. Y curiosamente, esto la hizo más receptiva al amor, porque cuando una mujer se siente realizada, no necesita que nadie la rescate. Está preparada para compartir, no para depender de nadie. Ese es el misterio que la neurociencia apenas comienza a desentrañar. Cuando una mujer transforma la fuente de su satisfacción pasando de buscar la aprobación externa a encontrar la autoafirmación interna, su cerebro deja de estar en modo de supervivencia y se activa el modo de creación. Deja de vivir en la búsqueda de quien la quiera y empieza a explorar quién puede llegar a ser. Elena, al igual que muchas otras mujeres que han vivido este proceso, descubrió algo que parece sencillo pero que lo cambia todo. La soledad no era un castigo sino una puerta, y al cruzarla encontró una versión de sí misma que había estado esperando durante mucho tiempo. Con el transcurso de los meses, Elena empezó a darse cuenta de que su relación con el tiempo había cambiado. Antes, cada hora era como una carrera para llegar a algún lugar, para cumplir con expectativas, para agradar a los demás. Ahora, el tiempo se le presentaba como un espacio que podía habitar sin prisa. No había necesidad de demostrar nada ni de apresurarse. Y esa sensación de tranquilidad, que al principio resultaba rara, comenzó a convertirse en su nueva manera de vivir.
Era como si su mente, que había estado acostumbrada durante años al frenético ritmo de la dependencia emocional, finalmente hubiera aprendido a respirar. Porque eso es lo que sucede cuando una mujer empieza a vivir desde su esencia. Su mente se aquieta, su sistema nervioso se estabiliza y toda su vida comienza a fluir con una serenidad que antes parecía inalcanzable. La neurociencia lo explica de manera clara. Cuando el cerebro deja de estar sometido a la incertidumbre emocional constante, esa montaña rusa de necesitar aprobación, atención o cariño, el sistema límbico baja su nivel de alerta. El cortisol, la hormona del estrés, disminuye y el cuerpo empieza a liberar oxitocina y serotonina, las moléculas de la calma y el bienestar. No se trata solo de sentirse mejor emocionalmente, es una transformación biológica. La soledad consciente ayuda a restablecer la química interna, pero hay algo más profundo que impulsa ese cambio: el surgimiento de la soberanía emocional. Elena lo descubrió un día cualquiera. Había tenido una jornada difícil en el trabajo, de esas que antes la habrían llevado a buscar consuelo en alguien, ya sea a través de una llamada o una charla. Sin embargo, esa vez decidió sentarse en su sofá, respirar profundamente y simplemente permitirse sentir. No se escapó del malestar, no intentó distraerse, solo se hizo compañía y en esa sencilla acción entendió algo fundamental. No necesitaba que nadie la salvara, tenía dentro de ella los recursos necesarios para sostener su propio mundo emocional. Fue la primera vez que vivió la auténtica libertad, porque la libertad no radica en no necesitar a nadie, sino en saber que puedes estar bien contigo misma, incluso cuando no hay nadie más a tu alrededor. La soberanía emocional no implica aislarse o volverse dura. Significa aprender a cuidarte sin depender de otros para sentirte en equilibrio. Implica cultivar una mente capaz de soportar la tristeza sin derrumbarse, una mente que puede disfrutar sin requerir la aprobación de otros, una mente que sabe regresar a su equilibrio tras cada tempestad. Y sucede algo extraordinario cuando alcanzas ese estado. Las relaciones dejan de ser refugios y se convierten en elecciones. Ya no amas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no ofreces tu energía esperando ser rescatada, sino que compartes desde tu abundancia. Esa distinción, aunque no se vea, transforma por completo la calidad de los lazos que estableces. Elena comenzó a darse cuenta de esto en sus interacciones diarias. Antes se sentía inquieta por complacer, por recibir aprobación, por encajar. Ahora su presencia era diferente. Escuchaba más, hablaba con tranquilidad, no sentía la necesidad de probar nada. Su energía era sólida, pero tranquila, y la gente lo notaba. En el trabajo empezaron a buscarla para tomar decisiones. Sus amigos la describían como más centrada, más radiante. Era como si, sin hacer nada fuera de lo común, emanara una autoridad innata, una claridad interna. Eso es lo que se conoce como verdadero magnetismo. No se trata de seducir, ni de tácticas, ni de un carisma aprendido. Es el resultado natural de una mente y un corazón en armonía. Cuando tu mente ya no está controlada por la necesidad de que te aprueben, tu cuerpo se relaja, tu lenguaje corporal se transforma, tu mirada irradia confianza y tu energía se torna irresistible, no porque busques atraer, sino porque realmente vibras en autenticidad. La ciencia ha comprobado que las emociones generan un campo energético que se puede medir. Cuando una persona vive en estados elevados de gratitud, confianza y coherencia interna, su campo electromagnético se amplía, impactando positivamente a quienes están a su alrededor. Por eso, cuando una mujer está en paz consigo misma, cuando se siente completa, su mera presencia provoca un efecto transformador. No necesita hablar mucho, su equilibrio se nota y los demás lo perciben como una forma de calma que inspira. Elena, sin proponérselo, empezó a atraer a personas distintas, no porque quisiera manifestar algo en particular, sino porque su energía ya no vibraba con el drama,
ni con la escasez. Las charlas que antes la dejaban exhausta, ahora simplemente la aburrían. Las relaciones superficiales perdieron su significado y en su lugar comenzaron a aparecer individuos con mayor conciencia, más propósito y más autenticidad. Era como si la vida, en respuesta a su nueva vibración, reconfigurara su entorno. Esto es algo que muchos pasan por alto. El cerebro no solo reacciona a lo que pensamos, sino también a la calidad de las emociones que cultivamos. Cuando vivimos en agradecimiento, en calma y en conexión con nosotros mismos, se activan patrones neuronales que están relacionados con el bienestar duradero. Esa estabilidad emocional no solo mejora nuestra salud mental, sino que también impacta directamente en nuestra capacidad de atraer oportunidades y relaciones que reflejan esa misma estabilidad. Vivir sola de manera consciente no es un sacrificio, sino una elección. Es optar por crear una vida en la que tu tranquilidad no dependa de factores externos. Es darte la oportunidad de crecer sin tener que pedir permiso. Y cuando eso sucede, la soledad deja de ser un peso, se transforma en una compañera. Elena solía comentar que, por primera vez en su vida, no se sentía sola, a pesar de que no había nadie más en su hogar. Decía que la soledad se había vuelto una presencia cálida, una compañía silenciosa que la apoyaba. En sus propias palabras, ya no necesito llenar mis días de ruido porque he aprendido a escucharme. Y quizás ahí radique la clave de todo, aprender a escucharse a uno mismo. Porque cuando una mujer logra hacerlo, su vida deja de centrarse en lo que le falta y comienza a enfocarse en lo que florece. Su historia ya no se narra con miedo, sino con propósito. Y esa, sin duda, es la forma más grande de libertad que puede existir. Con el paso del tiempo, Elena empezó a darse cuenta de que su mente operaba de una manera diferente. Ya no se trataba de una voz acelerada, deseosa de solucionar o agradar, sino de una presencia más tranquila, más profunda. Comenzó a mirarse con curiosidad, casi con cariño, como si finalmente pudiera escucharse sin juzgarse. Era un proceso callado, pero muy potente. Cada pensamiento, cada emoción se convertía en una oportunidad para conocerse mejor. Y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la soledad no era simplemente la falta de compañía, sino un espacio interno que necesitaba aprender a habitar. Durante esos días descubrió la fuerza de los pequeños rituales. Preparar el café por la mañana sin apuros, andar descalza por su hogar, sentarse frente a la ventana mientras el sol entraba despacito. Lo que antes era rutina se transformó en una práctica de atención plena. En vez de buscar estímulos fuera, Elena aprendió a conectar con lo que sucedía dentro de ella. Su respiración, su ritmo, sus pensamientos, todo se convertía en una experiencia consciente, y en esa conciencia empezó a brotar una sensación que había olvidado por completo: la gratitud. La neurociencia ha comprobado que la gratitud no es solo una emoción placentera, sino un estado mental que realmente reconfigura el cerebro. Cuando agradeces de forma genuina, tu sistema nervioso se relaja, el estrés disminuye y las conexiones neuronales relacionadas con la satisfacción se refuerzan. La gratitud funciona como una señal interna que le dice al cerebro: estoy a salvo, puedo relajarme, puedo disfrutar. Elena lo vivió sin darse cuenta. Cada vez que agradecía algo pequeño, como el sabor de su desayuno, el orden de su hogar o la calma de un domingo sin obligaciones, su mente se reentrenaba para hallar paz en el ahora, y esa paz comenzó a expandirse. Lo que antes le parecía soledad, ahora se sentía como libertad. Se dio cuenta de que podía crear su día tal como lo deseaba, adaptarlo a su estilo. Si quería levantarse temprano para leer un buen libro, lo hacía sin problema. Si prefería pasar la tarde en tranquilidad, nadie la molestaba. Esa libertad, que en otro momento habría considerado egoísta, comenzó a parecerle algo sagrado. Por primera vez, su vida se centraba en lo que ella realmente necesitaba, no en lo que los demás esperaban de ella.
Vivir sola de manera consciente le mostró una verdad que transformó su forma de ver el amor. No se puede amar de manera saludable si no sabes estar bien contigo misma. El amor, se dio cuenta, no es llenar un vacío, sino compartir lo que ya tienes. Había pasado años tratando de ser la pareja ideal, adaptándose, cediendo y renunciando poco a poco a su verdadero ser, solo para no estar sola. Pero al mirarse ahora comprendía que el mayor acto de amor era ser leal a sí misma y que, cuando lo logras, el amor que llega después ya no es una necesidad sino una elección. Su entorno, sin embargo, no siempre entendió esa transformación. Unas amigas le preguntaban si no se sentía sola, si no le daba miedo envejecer sin compañía. Ella sonreía, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque había descubierto algo que pocos logran entender. Existe una gran diferencia entre estar sola y sentirse sola. Una mujer puede estar rodeada de personas y sentirse vacía, o puede estar en silencio y sentirse acompañada por su propia esencia. Esa comprensión le otorgó una fuerza interna que comenzó a reflejarse en todos los ámbitos de su vida. Su trabajo mejoró, su creatividad se amplió y empezó a tomar decisiones más alineadas con lo que realmente anhelaba. Ya no actuaba desde la necesidad, sino desde la claridad. Y esa claridad, esa coherencia entre lo que pensaba, sentía y hacía, se convirtió en una especie de brújula interna que la guiaba sin esfuerzo. La neuroplasticidad, esa habilidad del cerebro para cambiar con la experiencia, trabaja a favor de quien vive con conciencia. Cada vez que Elena optaba por escucharse a sí misma, en vez de reaccionar de inmediato, cada vez que actuaba desde la serenidad en lugar del temor, y cada vez que mostraba gratitud en lugar de quejarse, su cerebro iba creando nuevas conexiones neuronales. Era como si su mente se estuviera reescribiendo para reflejar su nueva manera de vivir. Con el tiempo, ese diálogo interno que antes estaba lleno de exigencias se transformó en uno más compasivo. Aprendió a hablarse como lo haría con alguien a quien quiere. Ya no se recriminaba por los errores del pasado, ni se castigaba por no sentirse suficiente. En su lugar se decía: estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy aquí. Y esas palabras, aunque simples pero sinceras, funcionaban como un bálsamo. Uno de los momentos más reveladores ocurrió una noche cualquiera. Estaba cocinando sola, disfrutando de música suave. De repente, se dio cuenta de que se sentía feliz. No una felicidad desbordante ni dependiente de algo externo, sino una felicidad serena, profunda, casi silenciosa. Se apoyó en la mesa de la cocina, cerró los ojos y reflexionó: si esto es estar sola, entonces no quiero dejarlo ir. Fue la primera vez que comprendió que la soledad podía ser un refugio, no un castigo, sino un espacio para crecer, una oportunidad para encontrarse sin disfraces, sin distracciones, sin papeles que cumplir. En esa soledad empezó a ver con claridad quién era, qué deseaba y, sobre todo, qué ya no estaba dispuesta a tolerar. Vivir sola de manera consciente no significa renunciar a los demás, sino volver a ti misma. Se trata de restablecer la conexión con tu propia voz, esa que a veces se pierde entre las expectativas y el bullicio del mundo. Elena no lo sabía al principio, pero su proceso era en realidad un camino de regreso a su autenticidad, a su poder, a su verdad. Y es que la soledad consciente tiene un impacto profundo. Te devuelve la responsabilidad sobre tu vida. Ya no esperas que alguien venga a ofrecerte lo que tú misma puedes crear. Ya no te defines por lo que piensen los demás, sino por lo que decides ser tú mismo. Es el momento preciso en el que la independencia se transforma en sabiduría. Aquella noche, mientras apagaba las luces y el silencio invadía su hogar, Elena se dio cuenta de algo fundamental. No había perdido nada. Simplemente había dejado ir lo que no le pertenecía para recuperar lo más valioso, su paz. Y con esa paz, la vida comenzó a mostrarse tal como siempre había sido, un vasto espacio de oportunidades.
esperando ser vivido desde la conciencia. Elena empezó a darse cuenta de que cuanto más tiempo pasaba a solas, más se agudizaba su percepción. Ya no se trataba solo de estar en calma o de disfrutar del silencio. Era como si su intuición hubiera despertado de un largo letargo. Las cosas que antes pasaban desapercibidas ahora le hablaban. Un leve malestar en el cuerpo, una sensación en el estómago, una emoción repentina sin razón aparente. Todo tenía un mensaje. Por primera vez en su existencia empezó a escucharse no solo con la cabeza, sino con todo su ser. Esta nueva forma de conexión interna le permitió entender algo que antes le generaba confusión constante: la distinción entre el miedo y la intuición. El miedo grita, exige y empuja. En cambio, la intuición murmura. Se presenta con tranquilidad, sin apuros, pero con una certeza que se siente más, que se razona. Elena se dio cuenta de que durante años había tomado decisiones desde el miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no ser querida. Ahora ese miedo había perdido su poder. Su voz interior ya no provenía del temor, sino de la claridad. La neurociencia contemporánea señala que este tipo de percepción, esa sensación de saber sin motivos lógicos, tiene una base biológica real. Una pequeña zona del cerebro actúa como un puente entre las sensaciones físicas y las emociones. Es el núcleo de nuestra autoconciencia. Cuando alguien aprende a estar en el momento presente, a escuchar lo que su cuerpo le dice y a tranquilizar su mente, esa parte de su ser se activa con más intensidad. Esto es lo que le permite tomar decisiones que tienen sentido, no desde la impulsividad, sino desde su sabiduría interna. Elena comenzó a confiar en esa guía interna. Si algo le traía paz, seguía adelante. Si algo le causaba incomodidad, se paraba. Ya no sentía la necesidad de dar explicaciones. Se dio cuenta de que su cuerpo comunicaba un mensaje que había pasado por alto durante mucho tiempo, y cuanto más lo atendía, más en sintonía se sentía con la vida. Las coincidencias empezaron a multiplicarse, personas que aparecían justo en el momento adecuado, oportunidades que llegaban sin que las buscara, decisiones que fluían de manera natural. Era como si al alinearse consigo misma, todo lo demás comenzara a encajar. Además, ese estado de conexión no era un truco ni algo fortuito, era coherencia. Cuando los pensamientos, las emociones y las acciones van en la misma dirección, el cerebro alcanza un estado de orden neurológico. La mente deja de pelear consigo misma. El sistema nervioso se estabiliza y la energía vital se libera. Es en ese momento cuando la vida parece encajar, no porque el mundo cambie, sino porque uno deja de oponerse. Elena empezó a darse cuenta de que, en realidad, había pasado la mayor parte de su vida desconectada de su propio ritmo. Se había habituado a vivir para cumplir con las expectativas de los demás, a decir que sí cuando en realidad quería decir que no, a sonreír cuando lo que realmente necesitaba era descansar. Ahora cada decisión se transformó en una oportunidad para valorarse. Si algo no le hacía sentir bien, simplemente no lo hacía. Si necesitaba un descanso, se tomaba ese tiempo, y ese respeto hacia sí misma fue cambiando no solo su mente, sino también su cuerpo. Comenzó a dormir mejor, sus dolores de espalda se esfumaron, su digestión se normalizó, su rostro lucía más relajado y sus ojos brillaban más. No era pura casualidad, el cuerpo, al dejar de cargar con el peso de la negación emocional, se recupera. La ciencia lo respalda. El estrés emocional que se prolonga en el tiempo mantiene el sistema inmunológico en constante alerta, agota la energía y desajusta el equilibrio hormonal. Sin embargo, cuando la mente logra aprender a autorregularse, el cuerpo responde con armonía. Elena no requirió medicamentos ni terapias milagrosas. Su propia coherencia se convirtió en su medicina. A medida que su bienestar aumentaba, su creatividad también florecía. Comenzó a anotar pequeñas reflexiones en un cuaderno.
No lo hacía con la intención de publicarlas, sino como una charla consigo misma. Y en esas páginas se dio cuenta de algo maravilloso. Había aprendido a ser su propia compañía. Ya no necesitaba distraerse para evitar pensar ni llenar su agenda para no sentir. Su relación consigo misma se había transformado en su refugio más seguro. La verdadera transformación, no obstante, sucedió un día cualquiera, sin previo aviso. Estaba en un café observando a la gente pasar. Observó a una pareja en plena discusión, a un niño riendo a carcajadas, a una anciana contemplando el paisaje desde la ventana con calma, y de repente una sensación la envolvió. No era alegría desbordante ni melancolía, era algo más sutil, más profundo, una certeza. Se dio cuenta de que no estaba sola en este mundo, que formaba parte de algo más grande, algo que la sostenía en silencio. Esa fue su primera experiencia de conexión espiritual, no en un sentido religioso, sino en un sentido más humano. Comprendió que el silencio que la rodeaba no era vacío, sino una presencia, que detrás de cada aliento, detrás de cada pensamiento, había algo que siempre la acompañaba, la conciencia de estar viva. Y en ese momento, la idea de soledad se desvaneció por completo. La espiritualidad que entendió no era una práctica distante ni un conjunto de rituales, era una manera de observar. Se encontraba en los pequeños gestos de atención, en el respeto por la vida, en la gratitud silenciosa por simplemente existir. Esa conexión con su interior y con todo lo que la rodeaba le brindó una calma que no dependía de lo que sucedía a su alrededor. No importaba si las cosas salían bien o mal, ni si estaba rodeada de gente o sola, su esencia se mantenía firme. Desde ese momento, cada jornada se transformó en una oportunidad para volver a encontrarse. Caminaba con más tranquilidad, respiraba más profundo y se expresaba con mayor atención. La urgencia había desaparecido, así como el ruido en su mente. En su lugar, una paz serena llenaba su ser. Pasó de simplemente sobrevivir a realmente vivir, y ese cambio, que para muchos podía parecer imperceptible, lo transformó todo. Porque cuando una mujer descubre esa tranquilidad interna, su manera de relacionarse con el mundo cambia por completo. Ya no busca que la vida le dé un propósito. Ella misma se lo otorga. No espera a que alguien la elija. Se escoge a sí misma cada día. No precisa que el mundo la valide. Su propia calma es su mejor testimonio. Elena, sin darse cuenta, había alcanzado lo que muy pocos logran. Había regresado a su hogar, no a un lugar físico, sino a su propia esencia, y comprendió que no existe fuerza más poderosa que esa, la de ser completamente tuyo, porque cuando logras convertirte en tu propio refugio, el mundo deja de ser un sitio incierto y se transforma en un espejo de tu propia serenidad. Una mañana de otoño, cuando la luz se colaba entre las hojas y el aire tenía un aroma a transformación, Elena se percató de algo que la conmovió profundamente. Ya no se identificaba con la mujer que había sido antes. Había pasado tanto tiempo disfrutando de su propia compañía que su mirada había cambiado. Ya no había ojos buscando aprobación, ni pasos dados para agradar a los demás. Sus gestos eran más serenos, sus palabras más claras. Había dominado el arte de no tener que justificarse. Durante años, su vida había sido una serie de concesiones. No pasa nada, ya se solucionará, así son las cosas. Al aprender a vivir sola de manera consciente, se dio cuenta de que muchas de esas frases que solía escuchar eran maneras elegantes de rendirse. Ahora que ya no tenía a nadie a quien justificar sus decisiones, podía escuchar con claridad esa voz interna que tantas veces había silenciado. Esa voz que le decía: esto no me gusta, esto no lo quiero, esto no me hace bien. Fue en ese momento cuando empezó a edificar el pilar más esencial de su nueva vida: los límites. Se dio cuenta de que los límites no eran muros, sino puertas que ella misma decidía cuándo abrir. No eran defensas,
sino manifestaciones de amor propio. Aunque al principio le costaba decir que no, poco a poco comprendió que cada negativa era una afirmación de su dignidad. Cada vez que optaba por priorizar su bienestar, tanto su mente como su cuerpo respondían con una sensación de alivio. La tensión en sus hombros se desvanecía y su respiración se volvía más profunda. Era como si todo su ser agradeciera el acto de respetarse a sí misma. La neurociencia lo explica de manera precisa. Cada vez que marcamos un límite saludable, nuestro cerebro refuerza las conexiones relacionadas con el autocontrol y la autoeficacia. Se libera serotonina, que es la molécula del equilibrio, y se disminuye la actividad en las áreas del miedo y la culpa. Este es un proceso de reeducación emocional. Aprender a decir que no, sin sentir culpa, es, en realidad, enseñarle a la mente que cuidarse a uno mismo no es ser egoísta, sino una cuestión de supervivencia. Elena empezó a aplicar esta nueva perspectiva en todos los aspectos de su vida. En el trabajo dejó de asumir responsabilidades que no le correspondían. Con su familia comenzó a distanciarse de las conversaciones llenas de drama. En sus amistades se volvió más selectiva. Ya no le interesaban las relaciones que solo existían por costumbre. No se trataba de volverse fría, sino de ser auténtica. Y esa autenticidad empezó a atraer a personas que resonaban con la misma verdad. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que la soledad consciente tiene un efecto curioso. Cuanto más te eliges a ti mismo, más personas auténticas comienzan a aparecer en tu vida. No porque las estés buscando, sino porque tu energía se vuelve más nítida. Ya no proyectas confusión, ni escasez, ni necesidad. Y el universo, la vida o la mente colectiva, como prefieras llamarlo, responde a esa claridad con coincidencias sorprendentes. Una de esas coincidencias se presentó en forma de amistad. Clara, una mujer que conoció en un taller de escritura, llegó como un reflejo amable. Había atravesado un proceso similar, un matrimonio que se rompió, un tiempo de silencio, una reconstrucción desde el principio. No se ofrecían consuelo, sino sinceridad. Pasaban las tardes charlando sobre libros, viajes y aprendizajes. Se reían del pasado con la perspectiva de quienes ya no sufren por lo que les dolió. Esa conexión le reveló algo que no había anticipado, que la soledad no excluye el amor, lo purifica. Las relaciones que surgen después de una soledad consciente tienen una esencia diferente. No se fundamentan en llenar vacíos, sino en compartir plenitud. No surgen del temor a la soledad, sino del placer de encontrarse con alguien desde la libertad. Elena lo entendió una tarde mientras paseaba junto al mar con Clara. El amor, en cualquiera de sus manifestaciones, solo prospera donde hay espacio. Y ese espacio solo puede existir cuando una persona ha aprendido a no depender de los demás. Desde ese momento su mundo se amplió. Retomó proyectos que había dejado de lado durante años, no por falta de tiempo, sino de valentía. Viajó sola por primera vez. Al principio sus manos temblaban cuando tomó la llave del hotel, pero al salir a la calle y mezclarse con desconocidos, sintió algo diferente, una ligereza, una curiosidad que la conectaba con la vida sin filtros. Se quedó asombrada al darse cuenta de que podía disfrutar sin testigos, sin tener que compartirlo en redes, sin contárselo a nadie. La experiencia era suficiente por sí misma. En cada viaje, en cada charla casual con extraños, iba descubriendo nuevas versiones de sí misma. Se dio cuenta de que su identidad no era algo estático, sino algo que podía reinventar una y otra vez. Y con cada reinvención, su mente fortalecía nuevas conexiones neuronales, nuevas formas de pensar. Ya no vivía desde el soy así, sino desde el estoy aprendiendo a ser. Esa mentalidad adaptable, lo que los expertos llaman mentalidad de crecimiento, cambió su relación con los retos. Los problemas ya no eran barreras, sino información valiosa. Cuando algo no salía como esperaba, en lugar de preguntarse ¿por qué me pasa esto?, se cuestionaba ¿qué me quiere enseñar esto?
Y ese simple cambio de pregunta transformó su realidad. Elena entendió que vivir sola de manera consciente no era una etapa, sino un camino constante de evolución. No era un destino al que se llega, sino una práctica diaria de estar presente. Cada mañana se convertía en una nueva oportunidad para reafirmarse, para recordar que la plenitud no depende de lo que posees, sino de lo que decides cultivar en tu interior. Una noche, mientras volvía a casa tras una cena con amigos, paseaba bajo las luces tenues de la ciudad y reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Se dio cuenta de que ya no necesitaba certezas absolutas, solo le bastaba sentirse en armonía con sus decisiones. Comprendió que la vida no se trata de hallar respuestas definitivas, sino de aprender a formular las preguntas adecuadas. Y esa noche, al cerrar la puerta tras de sí, sonrió no porque todo fuera perfecto, sino porque todo le pertenecía: su silencio, su tranquilidad, su historia, su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que le faltara nada. Y esa sensación tan simple y tan poderosa fue la confirmación de que había llegado justo a donde debía estar, a sí misma. Una tarde de invierno, mientras el viento azotaba las ventanas y el mundo parecía reducirse al sonido de la lluvia, Elena se sentó frente a una hoja en blanco. No era un cuaderno de trabajo ni un diario, simplemente era una página vacía. Había comprendido que el silencio no siempre requiere reflexión, a veces demanda expresión. Agarró un bolígrafo y escribió una frase que le surgió sin pensarlo: «Estoy construyendo mi vida desde adentro». La observó durante un buen rato. Era sencilla, pero lo abarcaba todo. Hasta ese instante, su proceso había sido interno, una reconstrucción que nadie podía ver, pero al plasmarlo en papel le otorgó una nueva perspectiva. Ya no se trataba solo de sanar, sino de crear. Se dio cuenta de que una vez que una mujer aprende a estar sola, el siguiente paso natural es reinventarse, y esa reinvención no surge de la falta, sino de la riqueza de haber descubierto quién eres. Elena empezó a cuestionarse qué quería hacer con su nueva libertad, no en términos de objetivos o logros, sino en cómo deseaba sentirse cada día. Esa se convirtió en su nueva guía. Anhelaba una vida ligera, auténtica, llena de propósito. Quería levantarse con entusiasmo y acostarse en paz, y esa claridad se transformó en su brújula. La neurociencia lo respalda. Cuando te imaginas con emoción momentos de bienestar y agradecimiento, tu mente no diferencia entre lo que es real y lo que es solo una fantasía. Empieza a formar nuevas conexiones que preparan tanto tu cuerpo como tu mente para vibrar en esa sintonía. En otras palabras, lo que sientes de manera constante, terminas atrayéndolo, ya que tu biología se alinea con esa frecuencia. Así fue como Elena convirtió su día a día en un espacio de crecimiento. Cada mañana, antes de revisar el teléfono o enterarse de las noticias, se tomaba unos minutos para experimentar gratitud, no como una rutina automática, sino como un recordatorio consciente. Estoy viva, estoy aquí, estoy creando. Y lo que parecía un gesto insignificante tuvo un impacto profundo. Su forma de ver las cosas cambió. Donde antes percibía faltas, empezó a notar oportunidades. Donde antes sentía obligación, ahora sentía que tenía opciones. La gratitud, se dio cuenta, no era una emoción pasiva, sino una fuerza que crea. Desde ese estado comenzó a tomar decisiones con más ligereza, sin tanto análisis ni tantas dudas. Confiaba más en su intuición, en su energía. Si algo le hacía sentir más viva, lo seguía. Si le generaba tensión, lo dejaba ir. Esa sencilla práctica comenzó a hacer su vida mucho más sencilla de una forma sorprendente. En medio de todo esto, su relación con el tiempo también se transformó. Antes vivía con una sensación constante de apuro, con la mente atrapada entre un pasado que no podía modificar y un futuro que intentaba controlar. Pero
Al empezar a disfrutar del aquí y el ahora, de cada pequeño gesto, de cada sabor, de cada charla, el tiempo pareció alargarse. Se dio cuenta de que estar presente no es solo una práctica espiritual, sino que es una forma de inteligencia. Una mente que está en el presente toma decisiones más acertadas porque no responde desde el miedo, sino desde la claridad. Una tarde, mientras paseaba por un parque, vio a una mujer mayor sentada en un banco leyendo. Su expresión era serena, casi radiante. Elena se detuvo un momento a observarla, no porque envidiara su tranquilidad, sino porque le parecía conocer algo en ella, esa misma calma que ella comenzaba a desarrollar. En ese momento se dio cuenta de que la madurez emocional no está relacionada con los años que tienes, sino con el nivel de atención que logras tener en tu vida. A medida que su mundo interno se ampliaba, su entorno también se transformaba. Nuevas oportunidades laborales empezaron a aparecer, proyectos que resonaban con su manera de entender la vida. Y aunque antes habría sentido nervios por estar a la altura, ahora su perspectiva era diferente. Si algo era para ella, fluiría. Si no, simplemente no insistiría. Aprender a vivir con desapego fue uno de los aprendizajes más significativos de su camino. Se dio cuenta de que no se trata de renunciar a lo que deseas, sino de no aferrarse al resultado. El desapego bien comprendido no es indiferencia, es amor en su forma más madura. Es tener fe en que la vida te ofrecerá justo lo que necesitas, no necesariamente lo que pides. Cuando una mujer llega a ese estado, su energía se vuelve tranquila y poderosa. Ya no lucha contra la realidad, sino que se alinea con ella, y eso la convierte en alguien imparable. Durante una sesión de meditación, Elena tuvo una revelación que transformó su forma de ver las cosas. No vine a este mundo para encontrarme, vine a forjarme. Esa noción la liberó. Dejó de considerarse un proyecto que necesita reparaciones y comenzó a verse como una obra en continua transformación. Se dio permiso para cambiar de opinión, reinventarse y explorar nuevos caminos sin temor a cometer errores. Y, sobre todo, dejó de sentirse mal por ser diferente. Cada vez que tomaba una decisión que resonaba con su verdad, sentía una oleada de energía recorrer su cuerpo. Era su sistema nervioso aprendiendo a asociar el placer con la autenticidad. La neurociencia lo respalda. Cuando alguien actúa en sintonía con sus valores, el cerebro libera dopamina de forma natural, reforzando esa conducta. Ser fiel a uno mismo realmente te hace más feliz. Esa lealtad comenzó a reflejarse incluso en su entorno físico. Transformó la decoración de su hogar, deshaciéndose de lo que no tenía sentido ni la representaba. Cada objeto ahora tenía un propósito: aportar tranquilidad, belleza o inspiración. Creó un ambiente que respiraba junto a ella. Se dio cuenta de que el hogar no es solo un sitio donde habitar, sino un reflejo de tu mente. Cuando tu entorno está organizado y en sintonía, tu sistema nervioso se equilibra. La energía circula con mayor claridad. Una noche, mientras encendía una vela y miraba su reflejo en la ventana, pensó: así quiero que sea mi vida, sencilla, pero llena de luz. Ya no necesitaba probar nada ni buscar aprobación en promesas de otros. Su paz era su triunfo, su presencia, su fortuna. Elena entendió que había cruzado un umbral invisible, el de la autosuficiencia emocional hacia la autoexpansión. Ya no se trataba solo de mantenerse, sino de brillar, de inspirar, no con palabras, sino con coherencia. Y en esa misma línea, su relato dejó de ser el de una mujer que aprendió a estar sola para transformarse en el de una mujer que aprendió a vivir con plenitud, porque el verdadero poder no radica en aguantar la soledad, sino en convertirla en una forma de arte. Y Elena, sin darse cuenta, se había vuelto una artista de su propia existencia. Había transcurrido más de un año desde que Elena inició ese proceso de cambio que, sin buscarlo, había alterado por completo su perspectiva sobre la vida.
Lo que al principio surgió del sufrimiento y la pérdida se había transformado en un viaje de crecimiento y renacimiento. Su soledad, que antes le daba miedo, se había convertido en su maestra más comprensiva. Pero ahora, en esta nueva fase, comenzó a emerger una pregunta distinta, más profunda. ¿Cómo mantener la plenitud cuando ya no hay ruido? Cuando el alma se encuentra en calma. No se trataba de seguir una rutina o de continuar practicando lo que había aprendido, era algo más sutil. Se trataba de incorporar la sabiduría en su día a día, de vivirla sin complicaciones, porque al inicio cualquier cambio requiere constancia. Sin embargo, llega un momento en el que la conciencia se convierte en algo natural. Elena ya no simplemente practicaba la gratitud, la sentía en su interior. No necesitaba recordarse a sí misma que debía ser paciente, simplemente lo era. Era como si su mente, su cuerpo y su energía hubieran encontrado una armonía perfecta. Fue en ese instante de equilibrio cuando empezó a descubrir algo diferente, una sensación de expansión interna que no dependía de lo que sucedía en el exterior. Ya no buscaba experiencias para sentirse viva. Ahora percibía que la vida la envolvía por completo. Caminaba por la calle y se emocionaba con el vaivén de las hojas o con la mirada de un extraño. No había prisa, no había vacío, era la plenitud en su forma más sencilla. La neurociencia ha comenzado a investigar este estado de coherencia emocional prolongada. Cuando el cerebro y el corazón laten al unísono, cuando tus pensamientos, emociones y acciones están en sintonía, el cuerpo alcanza un estado de equilibrio fisiológico que los científicos denominan coherencia cardíaca. En ese momento el sistema nervioso se estabiliza, el estrés se desvanece y la mente se abre a percepciones más amplias. Es, en esencia, un estado de inteligencia ampliada. Elena lo experimentaba de manera natural, sin necesidad de etiquetarlo. Había dejado de luchar contra su esencia y en esa entrega descubrió su verdadera fortaleza. Porque rendirse, entendió, no es lo mismo que abandonar. Es tener fe, y tener fe en la vida no implica esperar que todo salga perfecto, sino saber que, incluso si no es así, podrás mantenerte firme. Un día, mientras paseaba junto al río, se detuvo a contemplar su reflejo en el agua. No buscaba imperfecciones ni marcas del tiempo, simplemente se observó con curiosidad, como si se reencontrara con una antigua amiga. En su mirada ya no había prisa ni añoranza, había aceptación, y en esa aceptación descubrió una belleza que jamás había notado antes. Comprendió que la tranquilidad tiene su propio encanto, uno que no requiere adornos ni validaciones externas. Es la belleza de quien se siente en armonía. Con el transcurso de los días, empezó a darse cuenta de cómo su entorno reflejaba su nuevo estado emocional. La gente se le acercaba de manera natural, como si su calma ofreciera un refugio. En el trabajo sus ideas eran atendidas con mayor interés. Su voz, que antes sonaba insegura, se había vuelto segura y aunque no intentaba impresionar a nadie, su presencia generaba un efecto magnético. Era una energía serena pero poderosa. Esa quietud que no grita, pero que nadie puede pasar por alto. Esa transformación era más que emocional, era biológica. Cuando una persona sostiene pensamientos de paz, gratitud y amor propio durante un tiempo prolongado, el cerebro libera sustancias químicas que refuerzan las conexiones relacionadas con el bienestar. Al mismo tiempo, el organismo genera más endorfinas, dopamina y oxitocina, lo que establece un ciclo positivo de armonía. En otras palabras, el bienestar emocional se convierte en un hábito físico. Elena se había transformado, sin darse cuenta, en el ejemplo ideal de cómo la mente puede influir en lo tangible. Sin embargo, el crecimiento no se detiene con la tranquilidad. A veces, justo cuando piensas que has alcanzado un estado de estabilidad, la vida vuelve a mover las piezas, no para castigarte, sino para hacerte crecer. Y así sucedió. Una mañana recibió una llamada sorpresiva,
una oferta de trabajo que requería mudarse a otra ciudad. En otro momento, la idea de comenzar de nuevo le habría provocado temor, pero ahora la incertidumbre le parecía emocionante. Había comprendido que la seguridad no reside en los lugares, sino en la confianza que uno tiene en sí mismo. Ese cambio significó un nuevo reto, pero no desde el esfuerzo, sino desde una decisión consciente. Empacar sus pertenencias fue como cerrar un ciclo con agradecimiento. Cada cosa que guardaba le hacía recordar cuánto había evolucionado. Su hogar, que antes era un refugio de soledad, se había transformado en el escenario de su renacer. Al dejarlo atrás, experimentó una combinación de nostalgia y ligereza. Sabía que lo que realmente contaba no se quedaba entre esas paredes, sino en su interior. El día de la mudanza, mientras el tren se alejaba de la estación, Elena miró por la ventana y reflexionó sobre todas las versiones de sí misma que había dejado atrás. Cada una había sido fundamental para llegar hasta ese momento. No sentía ni arrepentimiento ni orgullo, solo agradecimiento, porque entendió que no se trataba de convertirse en alguien diferente, sino de recordar quién había sido siempre antes de perder su propio poder. En la nueva ciudad, los primeros días fueron una mezcla de emoción y silencio, pero no ese silencio denso del pasado, sino uno fértil, repleto de oportunidades. Caminaba por calles que no conocía, respiraba paisajes nuevos y sentía que cada paso era una charla con la vida. Ya no necesitaba tener un esquema porque había comprendido que lo fundamental no radica en el control, sino en las conexiones. Con el paso del tiempo, empezó a darse cuenta de que su relato no era solo algo personal. Cada vez que compartía su vivencia con otras mujeres en pláticas informales, en talleres o en charlas espontáneas, podía ver en ellas la misma necesidad de encontrarse. Muchas la observaban con admiración, pero ella siempre les repetía lo mismo. No soy nada especial, simplemente aprendí a escucharme, porque en el fondo todas las mujeres tienen esa fuerza latente esperando su momento para despertar. Y fue en ese instante cuando se dio cuenta del verdadero significado de su camino. No se trataba únicamente de aprender a estar sola, sino de motivar a otras a hacer lo mismo, no desde la renuncia, sino desde la plenitud. Porque una mujer que se pertenece a sí misma se transforma en una fuente de luz para las demás. Su presencia es como un recordatorio sutil de que la verdadera libertad no se logra huyendo del mundo, sino regresando a ti misma una y otra vez hasta que la paz se sienta como en casa. Esa noche, antes de irse a la cama, Elena encendió una vela y se quedó mirando cómo la llama danzaba con la brisa. Reflexionó sobre todas las etapas que había atravesado: el sufrimiento, la búsqueda, el silencio, la tranquilidad, la expansión, y se dio cuenta de que cada una había sido fundamental. La vida, en su sabiduría, nunca te quita algo sin ofrecerte algo más valioso a cambio: la oportunidad de conocerte a ti misma. Sonrió, inhaló profundamente y pensó: quizás la vida no se trata de encontrar el amor, sino de transformarte en él. Con esa convicción, apagó la vela. Afuera la ciudad estaba en calma, pero dentro de ella había una nueva claridad, la certeza de que mientras se mantuviera fiel a sí misma, el camino siempre la conduciría exactamente a donde necesitaba estar. Las primeras semanas en la nueva ciudad fueron como un lienzo en blanco para Elena. Todo era diferente: las calles, los sonidos, las caras, hasta el aire tenía un compás distinto. Pero lo que más la impresionó fue lo fácil que le resultó adaptarse. No le tomó mucho tiempo sentirse como en casa, porque ya había comprendido que el hogar no es solo un sitio físico, sino un estado del alma. Donde ella estuviera, su tranquilidad la seguía. Cada mañana salía temprano a dar un paseo antes de empezar a trabajar. No lo hacía como una obligación, sino como una manera de dialogar con la vida. Observaba cómo la ciudad despertaba, los cafés abriendo sus puertas, la gente corriendo y ella, entre todos, caminando despacio, sin apuro.
Era consciente de algo que antes le pasaba desapercibido. El mundo seguía siendo un escenario de historias entrelazadas, pero no necesitaba perderse en ninguna para sentirse viva. Esa nueva serenidad le permitió abrirse a algo que había mantenido en pausa durante mucho tiempo, la posibilidad de volver a amar, no porque sintiera un vacío, sino porque ahora entendía que el amor no se trata de llenar espacios, sino de compartir momentos. En uno de esos paseos por la mañana, conoció a Daniel, un fotógrafo que trabajaba en un estudio cercano. La conexión entre ellos fue natural, casi en silencio. No hubo promesas ni prisas, solo charlas que fluían con la sencillez de dos personas que no necesitaban impresionar. Con Daniel todo fue diferente desde el inicio. Él no vino a salvarla ni a completarla, y eso, lejos de quitarle encanto, le otorgó autenticidad. Ella no buscaba una historia que la distrajera, sino una compañía con la que pudiera ser ella misma. Y lo curioso fue que al no necesitar, pudo recibir. La neurociencia lo explica de manera clara. Cuando el cerebro no está dominado por la falta o el miedo a perder, se activa el sistema de apego seguro. La oxitocina fluye de forma constante, las defensas bajan y la conexión emocional se vuelve más profunda y consciente. El amor, en esta ocasión, no llegó con ansiedad ni con necesidad, llegó con espacio. Podían pasar varios días sin hablar, y al reencontrarse, la charla fluía como si nunca se hubiera interrumpido. No había luchas de poder ni expectativas disfrazadas de afecto, había respeto, había elección. Y en esa elección diaria, Elena descubrió una nueva faceta del amor, el amor en libertad. Una noche, mientras paseaban por la orilla del mar, él le preguntó en un susurro: ¿No te asusta la idea de empezar de nuevo? Elena sonrió. No, lo que realmente me asustaba era no volver a sentir. Esa respuesta, que brotó de lo más profundo de su ser, marcó un antes y un después. Porque amar, después de haberse reconstruido, no es repetir lo vivido, es escribir desde una nueva perspectiva. Es un acto de valentía. La mujer que ha aprendido a estar sola no ama por rutina ni por temor, ama porque el amor, cuando surge de la plenitud, se convierte en una extensión natural de su esencia. Aún así, no todo fue sencillo. Hubo instantes de incertidumbre, de fragilidad. Había aprendido a estar por su cuenta, claro, pero compartir su entorno y su día a día, después de tanto tiempo, pedía un aprendizaje diferente. Lo comprendió una tarde cuando se dio cuenta de que volvía a poner al otro antes que a ella misma. No de manera exagerada, sino de forma sutil, como un eco del pasado que volvía a salir a la luz. Pero esta vez, en vez de sentirse culpable, lo miró con empatía. Se percató de que no se trataba de alcanzar la perfección, sino de tener conciencia. Esa es una de las lecciones más valiosas del crecimiento emocional. No se trata de eliminar viejos hábitos de un plumazo, sino de reconocerlos a tiempo. La mente, al igual que el cuerpo, requiere práctica continua. Cada vez que Elena decidía actuar desde su verdad, en lugar de dejarse llevar por el miedo, fortalecía sus nuevas conexiones neuronales. Cada vez que establecía un límite sin sentirse culpable, su cerebro lo registraba como una nueva prueba de seguridad. Era un proceso dinámico, un entrenamiento en la autenticidad. Al mismo tiempo, su trayectoria profesional también estaba en auge. En la nueva ciudad, había logrado encontrar un balance entre su propósito y su bienestar, algo que antes le parecía inalcanzable. Sus ideas eran apreciadas y su creatividad valorada. Aunque el éxito visible era satisfactorio, lo que realmente le importaba era algo mucho más profundo: sentirse útil. Se dio cuenta de que servir desde el amor y la coherencia no era un sacrificio, sino una forma de compartir lo mejor de uno mismo sin perderse en el proceso. Elena comenzó a dar charlas en centros comunitarios sobre bienestar emocional y autoconocimiento. No lo hacía por egoísmo, sino desde un lugar de empatía. Relataba su historia sin exageraciones, describiendo la soledad como un espacio fértil en lugar de un castigo.
Su voz, que antes temblaba, ahora transmitía la serenidad de quien habla desde la experiencia vivida, no desde la teoría. Y muchas mujeres se acercaban al finalizar cada charla con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de identificación. «Has contado mi historia», le decían. Cada encuentro le reafirmaba a Elena una verdad. Sanar por tu cuenta no es suficiente si no compartes tu luz con el resto del mundo, porque la transformación personal, cuando se guarda en silencio, se marchita, pero al ser compartida, florece. Así, la soledad que alguna vez fue su refugio se transformó en su trampolín, un lugar desde el cual podía motivar a otras mujeres a descubrir su fuerza. Una tarde, mientras volvía a casa tras una charla, decidió hacer una parada en una cafetería. Observó a su alrededor y notó a varias mujeres solas, cada una sumida en su propio mundo. Algunas estaban revisando el móvil, otras leían o escribían, y pensó: tal vez todas estamos aprendiendo lo mismo, solo que a diferentes ritmos. Esa idea la hizo sonreír. El verdadero cambio, se dio cuenta, no sucede cuando alcanzas la tranquilidad, sino cuando logras mantenerla en medio del ajetreo. No se trata de desconectarte del mundo, sino de vivir en él sin perder tu equilibrio. La independencia emocional no significa escapar del amor ni del bullicio, sino entender que, pase lo que pase a tu alrededor, siempre puedes regresar a ti mismo. Esa noche, al llegar a su hogar, encendió una luz suave y se sentó en calma. Reflexionó sobre todo lo que había experimentado: el vacío inicial, el proceso de reconstrucción, la plenitud, el amor, y se dio cuenta de que la vida no es una línea recta, sino más bien una espiral. Siempre regresas a los mismos sitios, pero cada vez con más conocimiento y serenidad. Elena alzó la mirada y se vio en el cristal de la ventana. Ya no era la mujer que temía la soledad, ni la que necesitaba ser elegida. Se había convertido en una mujer completa, consciente y libre. Y aunque aún le quedaba un camino por delante, sabía que jamás volvería a perderse, porque había hallado lo que muchos anhelan y pocos logran descubrir: el hogar que siempre había estado dentro de ella. Con el tiempo, Elena empezó a vivir desde una sensación que no conocía, la paz interior. No era esa tranquilidad momentánea que aparece tras resolver un problema, ni el consuelo de los días sin sorpresas. Era algo más profundo, como si su mente y su cuerpo hubieran aprendido a confiar en la vida. Ya no sentía la necesidad de planificar cada detalle, ni de aferrarse a cada resultado. Había descubierto que la verdadera seguridad no radica en controlar lo que sucede, sino en saber que, pase lo que pase, podrás mantenerte en pie. Su rutina, que antes era predecible, se transformó en un espacio de descubrimiento. Se despertaba temprano, preparaba su café y dedicaba unos minutos a observar cómo el sol entraba por la ventana. A veces escribía, otras simplemente se tomaba un momento para respirar. Había entendido que el silencio también es una forma de comunicarse con el mundo. Ya no lo llenaba de palabras, sino de presencia. Esa nueva manera de vivir el tiempo era para ella una declaración. Vivir sin prisa es un acto de amor hacia uno mismo. A medida que el ruido interno se iba apagando, empezaron a llegar respuestas que durante años había buscado en el exterior. Se dio cuenta de que no todo lo que había anhelado en el pasado debía hacerse realidad, ya que muchas de esas aspiraciones surgían del temor, no de un verdadero propósito. Lo que realmente deseaba, como la paz, la conexión y la autenticidad, ya lo estaba viviendo. Y ese hallazgo le otorgó una libertad que jamás había experimentado, ni siquiera en el momento en que decidió empezar a vivir por su cuenta. Era una libertad que no dependía de factores externos, sino de su propia coherencia. La ciencia del cerebro respalda que cuando una persona actúa desde la coherencia, es decir, cuando sus pensamientos, emociones y acciones están en sintonía, el cerebro alcanza un estado de eficiencia energética.
Ya no malgasta recursos en conflictos internos, el sistema nervioso se equilibra, el cuerpo vuelve a su ritmo habitual y la mente se aclara. Elena disfrutaba de ese equilibrio de forma palpable, dormía mejor, se enfermaba con menos frecuencia y su creatividad brotaba como nunca antes. Pero la vida, en su perfección, siempre encuentra formas de recordarte que el crecimiento nunca se detiene. Un día, de repente, su madre cayó enferma. Fue un impacto duro, de esos que parecen detener el tiempo. Durante varios días sintió cómo la vieja ansiedad amenazaba con volver. El temor a perder, la culpa, la sensación de no poder hacer nada. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Ya no respondía desde el descontrol, sino desde la empatía. Estaba asustada, claro, pero también estaba presente. Acompañar a su madre en ese proceso le enseñó una lección que ningún libro le había proporcionado, que el amor también implica soportar el dolor sin intentar escapar. Comprendió que la verdadera fortaleza no radica en no sentir, sino en no evadir lo que se siente. Las noches en el hospital se transformaron en una nueva forma de meditación. Mientras miraba los monitores y escuchaba el ritmo tranquilo de la respiración de su madre, se daba cuenta de que cada instante de vida era un regalo y que, al final, lo que realmente importa es haber amado de verdad. Esa experiencia la llevó a una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad. Durante mucho tiempo confundí la independencia con la autosuficiencia emocional. Creía que ser fuerte era no depender de nadie, pero la enfermedad de mi madre me reveló una verdad diferente. La verdadera fortaleza implica la habilidad de pedir ayuda, de permitir que otros te cuiden, de confiar. Porque no se trata de vivir en soledad, sino de relacionarte desde una elección consciente, no desde la necesidad. De esa experiencia nació una nueva versión de Elena, más compasiva y más humana. Empezó a incorporar en sus charlas y escritos una perspectiva más amplia, que no glorificaba la soledad, sino la conciencia. Decía, vivir sola de manera consciente no significa cerrarte al mundo, sino abrirte desde un lugar más saludable. Significa poder estar contigo misma y desde ahí poder estar con los demás sin perderte. Su historia comenzó a resonar en muchas personas. Recibía mensajes de mujeres de diversas edades que le compartían cómo habían iniciado su propio proceso de transformación. Algunas acababan de separarse, otras simplemente estaban agotadas de llevar una vida que no sentían como propia. Todas anhelaban lo mismo, reconectar con su fuerza interior. Elena leía cada mensaje con agradecimiento. Sabía que su misión no era transformar la vida de nadie, sino recordarles que ya poseían dentro de sí lo necesario para lograrlo. Una tarde, tras una de sus charlas, una chica se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Gracias por hablar de la soledad sin temor. Creía que estar sola era un fracaso, pero ahora comprendo que puede ser un nuevo comienzo». Elena la abrazó y le contestó: «No se trata de aprender a estar sola, sino de aprender a estar contigo misma. Lo demás llegará cuando tenga que llegar». Esa conversación la acompañó durante varios días. Recordó sus propios comienzos, ese miedo que te paraliza ante el silencio, esa sensación de vacío, y se dio cuenta de que cada mujer que se atreve a mirar en su interior está rompiendo una cadena invisible, una herencia cultural que ha enseñado que el valor de la mujer depende del amor de alguien más. Pero cuando una mujer descubre su propio amor, su historia se transforma y con ella el mundo que la rodea también cambia. Desde ese momento Elena decidió escribir un libro. No era una autobiografía ni un manual de instrucciones, era una carta abierta a todas las mujeres que, al igual que ella, habían tenido que enfrentar la soledad para encontrarse a sí mismas. Escribía con el mismo tono que usaba al hablar, tranquilo, sincero, sin pretensiones. En cada página compartía la certeza de que vivir de manera consciente no es un objetivo, sino un camino interminable. Mientras lo redactaba,
entendió que la madurez espiritual no se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a convivir con las preguntas. El crecimiento personal no se mide por cuántas cicatrices cierras, sino por cuánta calma logras mantener mientras la vida sigue su rumbo. Y la felicidad no siempre se siente como una explosión de alegría. A veces es más bien como una tarde apacible, una inspiración profunda o una charla sincera. Una noche, al finalizar un capítulo, apagó su computadora y echó un vistazo a su alrededor. La habitación estaba bañada por una luz acogedora. El aire tenía el aroma de lavanda y de fondo sonaba una melodía suave. Reflexionó sobre todo lo que había vivido, lo que había perdido y lo que había ganado, y se dio cuenta de algo que la hizo sonreír. No había llegado a ningún lugar específico. Lo que había descubierto no era un destino, sino una manera de avanzar. Comprendió que la vida no se trata de alcanzar la perfección, sino de vivir con atención, no de evitar el sufrimiento, sino de aprender a sobrellevarlo sin perder la esperanza. Porque al final, todo lo que verdaderamente anhelamos, la paz, la felicidad, el amor, no está en el mañana, sino en la capacidad de estar plenamente en el ahora. Elena apagó la luz, se acomodó en la cama y se puso a pensar en su madre, en Daniel, en todas las versiones de ella que habían estado presentes en su vida. Sintió una enorme gratitud por cada una de ellas, incluso por las que habían pasado por momentos difíciles, porque sin esas experiencias no habría logrado entender lo fundamental, que la plenitud no es un destino al que se llega, sino una elección que se toma una y otra vez en medio de las imperfecciones de la vida. Y esa noche, mientras el sueño la abrazaba, tuvo la impresión de que el universo en silencio sonreía junto a ella.